Había dejado un mensaje por ahí insistiendo en que si alguien podía explicar el procedimiento del Quick Grid, pero nadie se manifestó. Hay poca solidaridad. Voy a revisar ahí quiénes son los que usaron el Quick Grid y les voy a preguntar uno a uno. Vamos a seguir con la materia. Les dejé en la ruta de Drive y se las dejo acá en el chat también la presentación que vamos a revisar hoy día, perdón. Y después de la presentación, que es muy cortita, podemos seguir con las dudas que hayan quedado. Gracias, profe. Ahí va la presentación. Profe, está silenciada. Gracias, Alan. Ya, bueno, no había dicho mucho, sino que esto que ya lo vimos, ¿no es cierto? Y es porque estudiamos hidrología, que es lo que nos permite estimar el caudal asociado a una cuenca. ¿Por qué necesitamos el caudal? Porque es un parámetro de entrada para el diseño de obras hidráulicas. ¿Qué caudal utilizo para el diseño? Bueno, depende de la obra. Puede ser un caudal medio o un caudal extremo, ya sea máximo o mínimo. Entonces, en función del tipo de obra, es el caudal que a mí me va a interesar. Cuando hablamos de caudal de crecida, y ya nosotros estamos viendo algo así, es un caudal máximo. Y la estimación de caudales, que es la última parte de este curso, hemos visto cómo estimar algunos parámetros de interés sobre la hidrología, pero ya lo que realmente se aplica es el caudal, la estimación del caudal por todo lo que acabo de decir y de manera indirecta también la precipitación. Pensando en el caudal, hay métodos directos e indirectos para su estimación. Perdón, los métodos directos es la transposición de caudales, que puede ser a partir de una correlación simple o ya de fórmulas empíricas calibradas, pero que
son aún así transposición de caudales. Los métodos indirectos es todo tipo de simulación hidrológica. Esto puede ser una fórmula o ya un análisis de frecuencia. Dentro de las fórmulas, por así decirlo, están los métodos de precipitación escorrentía, que como su nombre lo indica, a partir de la precipitación voy a estimar la escorrentía. Cuando hablamos de escorrentía nos referimos al caudal. Me atrevería a decir que viene de escurrir, de escurrimiento, entonces escorrentía es el caudal. Cuando hablamos de crecida, hablamos de caudales máximos. Para los caudales máximos, y aquí entramos a lo que es la tarea vigente, digamos, no me atrevo a decir número porque es la segunda tarea, pero en realidad es la tercera nota de taller. Entonces, la tarea del método racional es para estimar caudales máximos. Está el método de Turk, que no lo hemos visto, para estimar caudales medios, y una herramienta más conocida, que al menos que el método de Turk, es el hidrograma unitario sintético, que también es para caudales máximos. No vamos a ver hidrograma unitario sintético, y si algún día se lo topan por ahí, o si alcanzo ya por lo menos a contarles de qué se trata, van a apreciar aún más la fórmula o método racional. Una de las gracias, que también se los mencioné, creo que hasta lo escribí en la diapositiva de la clase pasada, es la simplicidad de la fórmula racional. Y si bien simple, igual incorpora hartos conceptos hidrológicos, y por eso también la idea de presentárselos a ustedes como tarea. Y otra familia dentro de los métodos indirectos son los modelos de simulación hidrológica más avanzados, como el CIMET, el Brown y Ferrer, principalmente estos modelos más complejos para caudales medios. Hay que pensar que la estadística o el hecho de estimar caudales medios o instantáneos, mientras menor la escala de tiempo o menor no sé si escala de tiempo, pero sí, llamémosle, mientras menor la escala de tiempo es más complejo trabajar con esa estadística o más complejo su estimación. Si me falta un caudal instantáneo, el análisis es más complejo que un caudal máximo o no medio. Y cuando hablo de caudales instantáneos, medios, hay que pensar que el caudal instantáneo es una cosa bastante conceptual, y que tiene que ver cuánto es el caudal que está pasando por cierto instante en mi sección de aforo donde yo estoy midiendo. Entonces, si se imagina un caudal instantáneo, no me dice mucho más que lo que está ocurriendo en ese preciso instante. Entonces, a partir de entonces, empezamos como a aumentar la escala de tiempo en el análisis y pasamos a caudal medio, mensual, anual, caudales máximos anuales. ¿Entiendes? La idea es abstraerse a un periodo que sea relevante para mi análisis. Y bueno, todo eso para decir sobre los modelos de simulación hidrológica, como estos que están acá escritos. Estos son modelos de caja negra, que como que se entran los parámetros y sale el resultado, y entre medio uno no sabe qué pasa porque alguien ya lo calibró una vez, y si no me equivoco, la DGA está usando el CIMET, que es el modelo que ellos tienen. Pero también Brown y Ferrer fueron unos profesionales que desarrollaron su modelo. Pero es una cosa bien compleja, uno si aplica ese tipo de modelos, solo los aplica, ya no hay mucho más que hacer, porque ya está, pero aún así la aplicación es compleja, requiere, por supuesto, conocimiento en hidrología y criterios para definir parámetros, etcétera, etcétera. Y un segundo tipo de modelo de simulación hidrológica, y este sí que se puede hacer
de hecho pienso que será el certamen 2, son los modelos distribuidos, es decir, un análisis de frecuencia y que puede ser aplicado tanto a caudales medios como máximos. Para la estimación de caudales máximos, esto ya lo dije, o máximos o de crecida, estamos aplicando una variante de la fórmula racional, que es esta que está acá, y que entonces el caudal máximo lleva acá implícito, por una parte, que el área es el área total aportante a la escorrentía de la cuenca y que eso ocurre a partir del tiempo igual al periodo, perdón, al tiempo de concentración. Que estuvimos revisando también ese concepto, dimos una fórmula, eran las consultas que planteaba Camila, Diego. Hay fórmulas para calcular el tiempo de concentración que simplemente es decir cuánto se va a demorar la gota más alejada en salir de la cuenca, y salir de la cuenca implica que está aportando a la escorrentía de esa cuenca, que está aportando al caudal. Y el otro aspecto que tiene implícito de la aplicación de la fórmula racional para el caudal máximo es la intensidad. La letra I mayúscula, que está aquí según la fórmula en milímetros por hora. Insisto, es la aplicación esta que se le da para que esto sea un caudal máximo para... es que también lleva incorporado el concepto de intensidad el tiempo de concentración en la cuenca. Entonces hablamos como de una intensidad que es precipitación sobre tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de concentración. Y lo otro que no me quedó aquí, pero están en la presentación anterior, esta restricción de 20 kilómetros cuadrados para esta forma de aplicación de la fórmula racional no corre, ¿ya? Así que eso ahí olvídenlo. O sea, es así, pero no para cómo estamos aplicando la fórmula nosotros. Y bueno, hasta ahí, como resumen de lo que estuvimos viendo la clase pasada, el día viernes, con miras entonces a la aplicación de esta fórmula para la tarea 2, nota 3. Y esa es la fórmula racional, entonces ampliamente conocida. Y si no les queda claro, bueno, ya ahora varios ya han estado viendo que está en el manual de carretera. Está incluso explicado ahí, coeficiente, parámetro, lo mismo que conversamos en la clase pasada y que les resumí ahora. El manual de carretera, para quien no los tiene, está en la ruta de Drive del curso, lo dejó un compañero, yo en ese momento no lo tenía a mano, Cristian parece, Briones. Y entonces el volumen 3 del manual de carretera, en específico el capítulo 3.7, que es el de hidrología. Le dan bastante énfasis al método racional ahí, porque resulta, de hecho parece que sale acá. No sale, pero mencionan el especial uso de esta fórmula o buenos resultados de esta fórmula para los pavimentos, porque por eso está en el manual de carreteras también. ¿Qué quiere decir eso? Que el pavimento tiene un C de fácil determinación. O sea, imagínense si el área aportante a mi rejilla que yo estoy diseñando, o sea, mi caudal para esa rejilla, ¿cuál es mi área? No sé, bueno, a lo mejor un pedacito de carretera, o sea, un área tanto de carretera. ¿Y cuál es el C? El C del hormigón, y se acabó. Y eso es todo. No así en cuencas naturales como las que estamos viendo nosotros, y ahí entramos ya en más detalle de tipo de cobertura vegetal, si es que hay, si es que no la hay, etc. ¿Por qué traigo aquí la clase de hoy es un poco híbrida, es entre método racional y posibles variaciones a los parámetros que están acá? Sobre todo vamos a hablar de intensidad
Y un concepto que sí que quiero recalcar, porque pienso que para los que ya se han metido al manual de carreteras, se han encontrado por ahí en las tablas con el periodo de retorno, que se designa con la letra T mayúscula. Y como definición es el tiempo dentro del cual se espera que la magnitud X, o sea, una cierta magnitud, de un evento hidrológico se iguale o exceda solo una vez. Entonces, para quienes ya han visto el manual de carreteras, habrán encontrado tablas como esta. Esta tabla, si bien no tiene que ver con el desarrollo de la tarea, sino que la dejé aquí para explicar o para profundizar en el concepto de periodo de retorno. Repito la definición: tiempo dentro del cual se espera que la magnitud X de un evento hidrológico se iguale o exceda solo una vez. Y en hidrología se habla de una crecida con periodo de retorno 100 años, por ejemplo, que quiere decir que yo espero o se espera que en 100 años se alcance ese valor de crecida. A ver si queda más claro con la tabla, porque la aplicación de eso es el riesgo de falla de mi obra. Esta tabla está del manual de carretera, por tanto son solamente obras relacionadas a carreteras. Por ejemplo, periodo de retorno para puentes y viaductos, esto que está acá. La carretera es mayor que el camino. Entonces pensemos como la obra más importante aquí en esta tabla sería un puente o viaducto en una carretera. Periodo de retorno de diseño, 200 años. Si me voy a el drenaje de la plataforma de una carretera o de un camino el valor más bajo, 5 años. El riesgo de falla es una fórmula, no voy a entrar en más detalles, algo de si periodo de retorno es T, el riesgo de falla es T dividido en 1 menos T o algo así. Pero fíjense cómo para los puentes y viaductos en carretera, que tienen un periodo de diseño de 200 años, su riesgo de falla es 22. En cambio, el riesgo de falla para el drenaje de un camino es 67, o sea, menor que este 22 que está acá. El concepto que hay detrás es que yo no estoy dispuesto a tolerar mucha incertidumbre o mucha falla en un puente, pero sí soy más tolerante para el drenaje de la plataforma. Porque, ¿qué pasa si la plataforma se inunda? Pero, ¿qué pasa si el puente falla? Eso por una parte, el concepto de periodo de retorno, o sea, ¿para qué se aplica? Ahora, en hidrología se habla de crecida o precipitación asociada a un periodo de retorno de X años. Lo que quiere decir, y repito, por una parte en esta lámina está la aplicación, pero en la lámina anterior es la explicación o el concepto que hay detrás desde un punto de vista hidrológico. Acá, aplicación directa. Entonces, repito, desde el punto de vista hidrológico, yo asocio una crecida o una precipitación a un cierto periodo de retorno. Y lo que yo quiero decir es que esa crecida va a ocurrir o se va a acceder, en realidad, se va a acceder en 100 años, 200, lo que sea. Adicionalmente, y esto así como casi, adicionalmente, casi como spoiler le iba a decir, pero es que a mayor periodo de retorno, la magnitud también es mayor.
Y es que es así, en la naturaleza llueve, a ver cómo lo digo, lluvias pequeñas son más frecuentes que grandes lluvias, o crecida, lo que sea, lluvia o crecida. Entonces, menor magnitud es más fácil de que se exceda o que se repite más. Se repite más seguido, o sea, cada menos tiempo, por ende, menor periodo de retorno. Después, más adelante, en la próxima clase, a lo mejor o en la siguiente, vamos a ver que otra manera de expresar el periodo de retorno es como 1 sobre la probabilidad de excedencia. ¿Qué es la probabilidad de excedencia? Bueno, una distribución de probabilidades, bla, 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 entonces podemos calcular T. Pero de momento, quédense, grábense este concepto y esta aplicación. Y yo se lo estoy explicando porque en caso de que estén trabajando con el manual de carreteras ya, no se sorprendan de ver esta T mayúscula, ya saben lo que es. Y ya así aplicado a la tarea, que era la duda de Camila, los coeficientes de escorrentía para la aplicación de la fórmula racional, que en este caso está considerado en la tabla está para T igual 10 años. Por eso yo también les había dicho que si había que considerar algún valor de periodo de retorno, considerarán 10 años justamente para que pudieran aplicar esta tabla y poder comparar después de manera más fácil, porque si trabajáramos con otro periodo de retorno, habría que amplificar estos valores que están acá. Bueno, ese es el concepto de periodo de retorno, por si se lo pillan en esta tabla o en alguna otra. ¿Cuál otra? Ahí mismo en el capítulo 3.7 habla, si bien no expliqué esto en la clase pasada, lo vamos a ver ahora, los coeficientes de duración y los coeficientes de frecuencia. Voy a congelar ahí un poquito la presentación para que alcancen a leer. Notar que son coeficientes menores o igual que 1. Y en este momento no les hará mucho sentido esta tabla, por eso seguimos la discusión. Nos acordamos de la intensidad de precipitación. La magnitud de la precipitación del temporal es caracterizada mediante la intensidad de precipitación, variable usualmente expresada en milímetros hora. Entonces, la intensidad por una precipitación de duración T partido por la duración T se calcula la intensidad. Y aquí estuvimos comentando de, que está en la parte temporal del caudal. O sea, yo quiero saber caudal. ¿Cómo incorporo una temporalidad si tengo mediciones de precipitación? Entonces, con la intensidad que incorpora la duración de esa precipitación, yo la puedo, es la componente temporal para la estimación de caudal. Esto pensando si yo no tengo medición de caudal, por supuesto, aquí estamos siempre hablando desde el punto de vista de la precipitación. Entonces, ¿y por qué estudiamos intensidad? Porque sobre todo en ingeniería, la tasa o la intensidad de la precipitación es más importante que la solo precipitación. Estuvimos hablando hace unas 3 clases, vimos unos videos también de cómo se mide la precipitación y en los mismos videos también mencionaban ahí las personas que es más relevante tener la intensidad. Porque la precipitación es una medición puntual, es un índice, etcétera, etcétera, y no incorpora el tiempo. Entonces, por eso se habla más de intensidad de precipitación.
¿Cómo la obtengo? Si estoy midiendo, y también les pregunté y no se acordaban, instrumentos, los pluviómetros, o pluviógrafo más bien, que es cuando el instrumento, además de medir precipitación, hace un grafiquito. O sea, dibuja ahí lo que está midiendo de precipitación e incorpora en la abscisa el tiempo, lo que da ahí la intensidad de precipitación. Eso pensando desde la medición directa. Ya después con un análisis que también me da información de la intensidad, pero esto ya elaborado en escritorio, quiero decir, esto está directamente medido, el pluviograma, pero después de un análisis de escritorio se puede elaborar un hietograma y que en ese caso lo que da es la variación de la intensidad de la precipitación en el tiempo. O sea, tengo la intensidad medida y ahora después de un análisis veo cómo varía en el tiempo. En la misma línea del hietograma, o sea, de cómo es el comportamiento de la intensidad, están las curvas intensidad-duración. Entonces, en la ordenada, una intensidad promedio máxima y en la abscisa el tiempo y cualquier tiempo. Obviamente menor o igual a lo que dure la precipitación, pero pensemos en un tiempo cualquiera, como puede ser el tiempo de concentración, ingreso al gráfico acá y donde choco con la curva me va a dar la intensidad asociada al tiempo de concentración. Entonces, yo les dije, nuevamente me refiero a la tarea, ocupen la fórmula de Grumsky. ¿Por qué? Porque queremos calcular esta intensidad. Pero si tuviéramos la curva de intensidad-duración, ocuparíamos la curva de intensidad-duración. Y bueno, acá como definición, intensidad media máxima de precipitación ocurrida durante la tormenta para intervalos continuos de distinta duración. Eso dice. ¿Ya? Entonces, es una manera de graficar la intensidad. Y que tendría esa ventaja que me permitiría conocer la intensidad a cualquier duración que me interese. Me parece que esta imagen ya la habíamos visto, pero la quise de nuevo poner acá para darle continuidad a lo que estoy diciendo. El caudal de salida en una cuenca, si esto es una cuenca, esto que parece una hojita, es una cuenca, aquí está su salida. Lo que preguntaba Brian en el bloque anterior, ¿hacia dónde va mi caudal? ¿Cuál es mi salida? Estaba complicado porque su río no iba de este a oeste. Entonces, bueno, la salida en el punto más bajo, ¿no es cierto?, para que tenga sentido físico esto, y es la respuesta de una cuenca o sistema ante una ocurrencia de tormenta. ¿Cómo responde mi cuenca ante una tormenta? Con un caudal, donde en un punto de interés, como puede ser acá en la salida. Y eso también lo hablábamos, como son las líneas isocronas, iso igual cronas tiempo. Entonces, en teoría yo podría dibujar estas líneas y cada gota que esté sobre una isocrona va a demorarse lo mismo en llegar a la salida. ¿Ya? Esto es teórico. ¿Cómo podría calcular yo? Si sé el caudal, puedo sacar la velocidad, la distancia sobre el cauce, velocidad, distancia, ahí me da el tiempo, algo así. Y nuevamente aquí una manera de escribir el caudal en función de la intensidad. Estamos hablando de intensidad. Entonces, si yo puedo graficar aquí el caudal, recordando que la intensidad va cambiando en función, a ver, permítanme, la intensidad es variable según la duración de la tormenta. Y esto, sí, la intensidad es variable según la duración de la tormenta y toma esta forma porque se supone que mientras menor duración, más intensa
o bien desde otro punto de vista, a medida que ya se acerca su fin de la tormenta, va disminuyendo su intensidad. Otra manera de graficar eso mismo sería algo así. Entonces, el caudal, función de la intensidad, cómo se relacionan con esto, donde AT sería el área total de la cuenca. No, perdón, área asociada a el tiempo, esto. Si esto fuera T, entonces en ese instante el área que me está aportando a mi escorrentía, a mi salida, es esa área T asociada a ese tiempo. Y cuando ya llegue al tiempo de concentración, esa área va a ser el área total. Y otra manera de escribir el caudal sería, hay área total y una intensidad media, pero asociada al tiempo de concentración, que, repito, sería cuando toda la cuenca está aportando al caudal. Y aquí una vez más la definición, tiempo de concentración, tiempo de la partícula más alejada en el tiempo en llegar a la salida. Ahora, ¿qué pasa si no tengo, estamos aquí, si no tengo el pluviograma, si no tengo medición? ¿Cómo llego a mi curva de intensidad-duración? No tengo pluviograma, pero puedo tener una intensidad media diaria o intensidad en 24 horas, dada simplemente por esta medición de precipitación en 24 horas, que debiese ser fácil de conseguir, y partido por el tiempo 24. ¿Por qué 24? Porque estoy diciendo que es la precipitación en 24 horas. Si dijera que es precipitación en T asterisco, acá abajo tendría que ser T asterisco. Y la importancia de esta relación es que así parte el análisis del coeficiente de duración. Por ejemplo, ya vamos a ver cómo aplicarlo. El coeficiente de duración sería como una especie de atajo para poder ver cómo se comporta la intensidad. Y es simplemente la precipitación asociada a un tiempo T dividido por la precipitación asociada a 24 horas o precipitación en 24 horas. De manera más general, se escribe así, donde P sub 0 puede ser 1 hora, 24 horas, en estricto rigor, cualquier precipitación de referencia. Dice aquí, se ha establecido que las curvas ID, intensidad duración, varían muy poco para tormentas del mismo tipo, por lo que es posible estimarlas conociendo solo un punto, que es normalmente la intensidad de 24 horas. Y que el coeficiente de duración es aproximadamente constante según la cuenca, la región en la que se encuentra y el tipo de precipitación, como puede ser convectivas, orográficas, etc. Y lo bueno es que están tabulados. ¿Dónde? En el manual de carreteras del MOP, o puede ser este es otro manual que no lo hemos mencionado nunca, que es el manual de técnicas alternativas del MIMBU. También una referencia válida para estas cosas así ya más aplicadas. Coeficiente de duración, entonces, tabulado, y que es una relación entre lo que dura una precipitación en la duración T respecto a las 24 horas. Y entonces aquí, y que está tabulado. ¿Dónde está tabulado? Por ejemplo, aquí. Y con esa fórmula en mente, a lo mejor les queda ya claro por qué toda esta columna es 1. Ay, perdón. Sí, porque el coeficiente de duración se define como la precipitación en un tiempo t partido por la precipitación en 24 horas. Entonces, en este caso, el tiempo t sería 24 y queda algo dividido por eso mismo, 1. Por eso es 1 y por eso es menor que 1 en todas las otras duraciones. Otra manera sería a través de la fórmula de Grumsky, que ya se las presenté para la tarea, pero en este caso, ¿para qué sirve? Que nos permite despejar, en ese caso, el tiempo asociado a esta intensidad o a esta precipitación, y nuevamente despejar
el coeficiente de duración. Adicionalmente, hay otra fórmula, la fórmula de Bell, cuando la duración de la tormenta es menor que 1 hora, y bueno, es esta expresión de acá. La idea es encontrar tiempo o precipitación asociada a ese tiempo, o intensidad asociada a ese tiempo, para poder plantear la relación del coeficiente de duración. Aquí hay otra fórmula. Esta es empírica. Entonces, en ese caso es para lluvias convectivas altiplánicas en Chile, para más de 1 hora de duración, que es una experiencia del STOWAS. Y acá esta expresión del coeficiente de duración es válido para entre la cuarta y la décima regiones para precipitaciones ciclónicas y cuencas sin mayor relieve. Estaba pensando en el Valle Central. Eso como teoría del coeficiente de duración. Solo lo expongo porque, insisto, también lo pueden encontrar tabulado como lo que acabamos de ver ahí en el manual de carretera. Entonces, repito, coeficiente de duración, está acá, precipitación máxima en un intervalo continuo cualquiera respecto a la precipitación máxima para un intervalo continuo en 24 horas. ¿Sí? La idea es tener una idea, valga la redundancia, de la duración de la precipitación. Y aquí casi que cumplo con informar, es que la precipitación máxima en 24 horas se estila, esto se estimó alguna vez y se aplica actualmente, que es 1,06 por la precipitación máxima diaria. Entonces, ojo aquí, cuando se descargan estadísticas de la página de la DGA o algún otro lado, fijarse qué es lo que dice ahí, si es máxima diaria o máxima en 24 horas. Y si es máxima diaria, habría que multiplicar por 1,06 para obtener la precipitación máxima en 24 horas. ¿Por qué pasa esto? Y aquí viene la importancia de este esquema, que las mediciones suelen ser a las 8 de la mañana, entonces pasa que la precipitación diaria puede ser menor o igual que la precipitación en 24 horas por un traslape que puede haber ahí, que como que el día real, por así decirlo, no coincide, o el día cronológico no coincide con el día de medición. ¿Qué más? Otro aspecto para tener en cuenta, que siempre hemos estado hablando de precipitaciones en 24 horas, pero ¿qué pasa si es una mega tormenta como puede ocurrir en el sur, en Valdivia, que dura más de 24 horas? Bueno, ahí hay una publicación de precipitación máxima en 24, 48 y 72 horas de la DGA. Bueno, pero eventualmente también se podría hacer el análisis de qué pasa, yo para poder detectar de alguna manera mi medición, si está lloviendo 3 días o 2 días consecutivos. Sobre todo puede ser necesario esto en cuencas más grandes. Pero de todas maneras, ahí está en la publicación de la DGA de precipitaciones máximas 24, 48 y 72 horas. Esto como un caso extremo, ¿no es cierto? Siempre estamos, para efectos del curso, pensando en que las precipitaciones duran máximo 24 horas. Y aquí, bueno, aquí me estoy adelantando un poco, que, a ver si me permiten, no me acuerdo qué, que es la elaboración de las curvas IDF. ¿Se acuerdan que hablábamos? Me voy a devolver. Estábamos hablando de cómo tratar o cómo administrar la intensidad de las precipitaciones, cómo podemos estudiar eso. Entonces teníamos el pluviograma, el dietograma y las curvas de intensidad-duración. Esto pensando en la duración de la precipitación. Pero las curvas de intensidad-duración le agregamos un apellido y es las curvas de intensidad-duración-frecuencia. Y nuevamente
volvemos, y por eso lo menciono en esta clase, al periodo de retorno. Entonces, ahora, además de tener la curva intensidad-duración, que es esta, tengo una familia de curvas. ¿Y dónde viene esa familia de curvas? Bueno, ahí viene la frecuencia, que tiene que ver con la repetición, o sea, con la frecuencia en que ocurre cada evento. ¿Tengo que elaborar curvas de intensidad, duración, frecuencia siempre? No. De intensidad, duración tampoco. Y por eso estamos hablando, o estoy tratando de incorporarles acá el concepto de coeficientes de frecuencia y de duración. Entonces, ¿qué me está diciendo esta expresión? Para una precipitación que dura T minúscula asociado a un T mayúscula, o sea, un periodo de retorno, la puedo calcular como la precipitación en 24 horas, que se supone que la tengo porque es medida, asociada a al mismo periodo de retorno y por un coeficiente de frecuencia de un cierto periodo de retorno y por un coeficiente de duración asociado a una lluvia de esa duración. Repito, esta es la importancia de los coeficientes de frecuencia, que yo podría ocupar de esta tabla que les mostré o de alguna otra tabulación de otra publicación, y entonces estimar de esa manera una precipitación más general de lluvia de otra duración y de otro periodo de retorno. La duración me la da el coeficiente de duración y la frecuencia me la da el coeficiente de frecuencia. Esa es la gracia y espero que con eso se aclare un poquito la película. En la misma línea, entonces, la curva IDF se puede entender como una representación gráfica de los periodos de retorno de las variables hidrológicas. Tengo periodo de retorno, son puros números, no me dice nada, entonces muchas veces resulta mejor tener una representación gráfica. En ese caso son las curvas IDF. O también pueden haber otros tipos de curvas que son las de variación estacional o las curvas de duración general, que estos son métodos más complejos que requieren un análisis estadístico mayor. Y como introducción a lo que va a ser la última materia, toda variable hidrológica puede ser tratada como una variable aleatoria y por ende aplicar un análisis de frecuencia. Variable hidrológica, variable aleatoria, análisis de frecuencia. ¿Ya? Y bueno, volviendo a las curvas de intensidad, duración, frecuencia, recapitulando, para cada tormenta va a haber, o podríamos fabricar, una curva intensidad-duración. Si tuviéramos los datos, si yo, graficamos la intensidad para cierto tiempo y vamos a llegar a una curva así. Como alternativa, si no tenemos los datos, tiempo, ganas, lo que sea, a fabricar esa curva, podemos ocupar un coeficiente de duración, que está tabulado, por ejemplo, en el manual de carretera. O también podemos ocupar la fórmula de Grunsky. Y aquí, si no me equivoco, volvemos a la tarea, que fue la fórmula que les di para que apliquen. O sea, imagínense, esto es fantástico. Podría haberle dicho, elabore una curva de intensidad-duración, pero no, simplemente le estoy diciendo, aplique la fórmula de Grunsky. Podría haberle dicho, ocupe coeficiente de duración para su cuenca, tendrían que haber ocupado los coeficientes de duración. Pero me pareció más sencillo la fórmula de Grunsky. Cuando ya tenemos muchas tormentas, si tuviéramos, mediante un análisis de frecuencia, que es lo que decía anteriormente, se le puede aplicar a cualquier variable hidrológica, se puede obtener una curva intensidad, duración, frecuencia, y que se define como la probabilidad de excedencia o periodo de retorno asociado a cada magnitud de intensidad de precipitación. Tengo una curva intensidad-duración, como puede ser cualquiera de estas. No, el color no acompaña mucho, pero menor periodo de retorno es esta.
2, 5, 10, 50, 100. Entonces, cuando ya tengo muchas tormentas, puedo hacer un análisis de frecuencia. ¿Y qué es el análisis de frecuencia? Incorporar, valga la redundancia, la frecuencia en que ocurren los eventos. Y muchas veces, más que de probabilidad de ocurrencia, hablamos de periodo de retorno. Entonces, la curva de intensidad, duración, frecuencia es incorporar el concepto de periodo de retorno en una curva que me muestra la intensidad y la duración de una tormenta. Y bueno, insisto, aquí me quedo medio repetitivo, pero una alternativa al uso de la curva de intensidad, duración, frecuencia es el uso de coeficientes de duración y coeficientes de frecuencia, y que se puede estimar en base a mediciones, pero también se encuentran tabulados según su geografía, que es la tabla, que no sé si repetí aquí, no, es la tabla del manual de carreteras o alguna otra referencia. Entonces, finalmente, me voy a devolver a la tabla una vez más. Esta tabla, bueno, dos tablas, uno para coeficiente de duración y otro para coeficientes de frecuencia. Entonces, conocidos. Llego a esto. Entonces, coeficiente de frecuencia, que como definición es esta relación y que es conocido. Y finalmente, la precipitación de un cierto periodo de retorno de una cierta duración se calcula en función de otra precipitación conocida y de los coeficientes de duración y frecuencia. Normalmente esta precipitación conocida se toma como base la precipitación en 24 horas asociada a un periodo de retorno de 10 años. Ojo con esta anotación, que me pasó un año en que alguien tenía la precipitación y tenía periodo de retorno, lo elevó. No, esto no es elevado, es una anotación, una manera de decir que la precipitación, repito, asociada o la precipitación de T minúscula duración con una frecuencia igual a este periodo de retorno o asociada a un cierto periodo de retorno es igual al coeficiente de frecuencia tabulado. Voy a la tabla, ¿cuál uso? El del periodo de retorno que yo estoy analizando. Y por el coeficiente de duración asociado a una cierta duración. ¿Cuál duración? La que me interesa conocer. Bueno, sería al revés. La que me interesa conocer. Esa, no sé, 3 horas. Voy a la tabla, 3 horas, busco. Y esto referido a una precipitación base que se toma por norma, la precipitación en 24 horas asociada a un periodo de retorno de 10 años. Si yo voy a la tabla, como mi referencia son 10 años, el coeficiente de duración asociado a 10 años debería dar 1. Así como la duración en 24 horas para el coeficiente de duración da 1. Pero todo eso, bueno, tengo que pasarlo porque es parte del programa y nos va a servir para seguir metiéndonos en materia, pero no olvidar que para la tarea lo que les estoy diciendo es que apliquen la fórmula de la ecuación de Wronski. No se metan con los coeficientes de frecuencia. Bueno, si alguien siente la inquietud terrible del llamado hidrológico de usar otra metodología, lo puede hacer, pero lo que yo le estoy pidiendo es simplemente la fórmula de Wronski para estimar la intensidad. Me devuelvo por última vez a la tabla. Aquí está lo que les decía. Estos son los coeficientes de frecuencia que tienen como base 10 años de periodo de retorno. Por eso, si yo me voy aquí al 10 años de periodo de retorno, el valor es 1. Y esto es los coeficientes de duración que tiene como base una duración de 24 horas. Por tanto, me voy a la columna de 24 horas y también vale 1. ¿Sí? Y con eso estaríamos con la clase de hoy.
Diego tiene una consulta de la tarea, o al menos que hubiera alguien con consulta de algo de lo que vimos ahora. Profesora, yo tengo una consulta. Nicolás, Sí. diga. O sea, en verdad es que no sé si me quedó claro, o es que tuve que ausentarme un rato en la clase. Resulta que el periodo de retorno para sacar las tablas, ¿cuánto sería? ¿O eso lo estimamos cada uno? ¿Para la tarea, dice usted? ¿Sí? No, para la tarea dijimos 10 años, si es que lo necesitaran. Cuando lo Ya, pueden necesitar, así como yo lo veo, lo único que lo podrían necesitar es si ocupan esta tabla, que es la de coeficiente de escorrentía. Pero pueden usar otra tabla que ustedes encuentren por ahí en la bibliografía respetable, sí, pues no van a llegar ahí con, no sé, es que no se me ocurre una referencia mala, pero una buena, el Ventechow, el Stowa, el manual del Mimbu, por si, pero si tuvieran que aplicar algún periodo de retorno, consideren 10 años. ¿Dónde pueden aplicar un periodo de retorno para el caso de la tarea? En esta tabla. ¿Ya? Y siguiendo lo de la tabla, si yo les dijera considere 50 años de periodo de retorno, simplemente sería que cualquiera sea el coeficiente de acá que ustedes seleccionen, ese por ejemplo, debería amplificarlo yo por 1,2. ¿Ya? Pero no es el caso, yo le estoy diciendo 10 años. ya, profesora. Y como una última consulta que tampoco sé si lo dijo. ¿Esos valores que están en la tabla se aplican en la fórmula de intensidad de precipitación? Sí, eso lo dije muchas veces ya, eso de que está muy perdido si me hace esa pregunta, así que lo invito a que No, no, revisen sí, sí, sí. más. Es que pasa que lo hicimos, pero que teníamos, ya lo hicimos reiteradas veces también, pero es que ayer nos generó una duda, en verdad, y entonces lo escuchamos tantas veces que ya creo que hasta nosotros nos perdimos escuchando tantas veces. Entonces, debería presentar una duda concreta, pues si tiene algo que proyectar, pero después del Diego que está primero que usted. Si tiene No sé, algo, Profe, soy es que estamos compañero en con el, el Diego. estamos en el están mismo. juntos. Ya, Es que entonces básicamente, pasemos la duda, pues, sí, ¿cuál era? es que ¿Cuál? básicamente la duda es que los valores que entrega la DGA, las precipitaciones, esos porcentajes vendrían a ser los que tenemos que usar para la fórmula de la intensidad de, de precipitación. ¿Puede proyectar? Sí, Ya. dame un segundito. Aquí. Que aquí en la intensidad de precipitación habla de que hay que usar esta fórmula cuando se quiere calcular cuando se quiere maximizar el caudal. Y habla de la precipitación en el tiempo de concentración. Entonces, Sí. esta precipitación en el tiempo de concentración son los valores que entrega en, en la tabla de la DGA de las precipitaciones a lo largo de los años. No, mire, vuelva a la presentación. Avance a la siguiente. La ¿Ya? siguiente. Acá. Eh, ahí está. Es necesario transformar la precipitación en 24 horas a una precipitación de duración igual al tiempo de concentración. Lo que usted tiene de la DGA es precipitación en 24 horas. ¿Y por qué tiene que transformarla? Para poder aplicar la fórmula de intensidad que me mostró recién. Porque estamos hablando de intensidad en tiempo de concentración. Y la DGA me da precipitación en 24 horas. Entonces yo tengo que, comillas, transformarla. ¿Cómo la transformo? A ver, ¿quién se lanza? Podría ser una regla de 3 para ver la relación. Si tuviera una chicharra, pondría la chicharra. No, ya, a ver. ¿Cómo transformo?
Nadie me puede decir por interno, por último, para no sentirme tan mal. ¿Alguien? Vania, Camila, Alan. ¿Cómo paso de precipitación en 24 horas a precipitación en tiempo de concentración? Podría ser tomar el tiempo de concentración, hacer un cociente entre el tiempo de concentración y las 24 horas. Algo así, pero un coeficiente inteligente. Un coeficiente, dije, un cociente. Cociente, sí, cociente. Puede, a ver, si me remito a lo de hoy, puede hacer una curva intensidad, duración, frecuencia, si quisiera. ¿Quiere hacer eso? ¿Siente el llamado hidrológico de elaborar una curva de duración, frecuencia? Intensidad, duración, perdón. Esto es parte de la respuesta, ¿no? Les voy a decir abiertamente porque le den una vueltita más. Pero es eso. No encuentro la otra la presentación de la clase pasada. Bueno, ahí se sale esta misma fórmula. Esa era la duda que tenía pendiente como del bloque anterior, Diego. ¿O era otra cosa? Ya. Que me había escrito ahí en el chat que quería preguntar algo. ¿Era Sí, esto? era esto, sí. Que teníamos duda de cómo usar los valores de la Grupo 13, los voy a tener del ahí Excel. en la mira. Mañana, no, a ver, pasado mañana les voy a mandar un mensaje ahí, quisiera. Ya. Ya. ¿Alguien más para ir Profe, yo me sumando? confundí. Se confundió. ¿Quién, Me Camila? confundí con eso mismo, profe. Sí, sí. La tabla del Excel tenemos que ocupar los valores, o sea, fórmula para cada uno de los valores en los 30 años, ocupamos un promedio de esos 30 años y con esa aplicamos la fórmula de intensidad. Ok, me perdí mucho en eso. Ah, ya. A ver, queremos seguridad. Sí, eso no lo hemos definido. Déjame pensar. Cambia lo otro, la intensidad C y A no cambia. Bueno, lo que hay detrás es determinar un caudal máximo, 1. Entonces, en estricto rigor, a ver, por un tema de orden, yo calcularía si tienen 30 años de estadística, calcularía 30 intensidades y 30 caudales, y a los 30 caudales le tomaría el máximo y ese sería mi máximo de diseño. Profe, una pregunta, ¿y no sería mejor, por ejemplo, calcular las 30 intensidades y utilizar la mayor solamente? Así, También, pero pensando en la presentación de los datos, o sea, si yo estuviera trabajando en esto, me para que haya parecería más registro. más ordenado presentar 30 caudales. Eso es para que haya mejor registro.
Claro, como un tema de orden, pero tiene razón. O sea, lo que yo estoy preguntando es el caudal máximo de diseño, entonces yo podría tomar la máxima intensidad y presentar, hacer un cálculo de caudal nomás. Pero insisto, por un tema de orden o pensando en que yo quiero, tal vez yo quisiera hacer otro análisis con los caudales máximos, no sé, voy a inventar, no sé, buscar eh, el promedio, no sé por qué, ¿ya? Entonces calculen los 30 o no sé cuántos años tengan de registro, 25, 40, y de ahí toman el máximo. Buena pregunta de la Camila. Ya, ahí sí me queda claro. Gracias. Ya, de nada. Bueno, para ir cerrando, les mandé un correo en la mañana. Le mandé 2 correos, parece. Uno. No, hay uno que todavía no lo he enviado. Pero repito, algo que ya he dicho, que la idea de esta tarea es entregar en Excel, obviamente todo linkeado, pues la idea es que yo pueda revisar procedimientos y también un mínimo de orden. Tienen que pensar que ustedes están mandando una planilla y que la persona que la revisa, en este caso yo, tiene que entenderla. Y entonces lo más ordenado posible. Y también voy a revisar los cálculos. La idea es que el procedimiento esté bien. Y esto hace casi que como ensayo para el segundo certamen, la segunda prueba, a ver si mantenemos el formato de entrega. Si queda un desastre, vamos a tener que hacer, no sé si una videollamada, ¿ya? Pero bueno, teniendo eso en cuenta, deberíamos andar bien, o sea, que presenten cálculos y que sea lo más ordenado posible, deberíamos andar bien. Pero insisto que esto es una especie de ensayo para lo que sería la prueba 2, en que mantendríamos, si resulta bien, el mismo formato de entrega, pero la prueba 2 sería sobre análisis de frecuencia. Hay una tarea 3, nota 4 de taller, que es una infografía. Esto estoy repitiendo algo que ya dije el viernes pasado. Tengo pendiente también mandarles un resumen del formato de entrega, bueno, y de qué trata la infografía, que a grandes rasgos es como que usted presente su cuenca con todo lo que ha hecho en el semestre, con énfasis en esto último, sobre todo pensando en que hay compañeros que cambiaron de cuenca. Y el tema de las fechas, bueno, la tarea, repito, y también voy a mandar un correo, se empieza a entregar este viernes. La idea de eso es que no sea así tan fijo el viernes, hasta el miércoles parece que les había dicho, pueden entregar su tarea hasta el miércoles. Y ya, ahora sí, eso sería la información. Insisto, les voy a enviar un correito y el viernes seguimos.